Bueno, no me voy a presentar nuevamente. Bueno, no tan definido como estaba antes. Yo me llamo Carolina Olivares, soy psicóloga del Departamento de Bienestar de Personal. Eh, Hoy día vamos a conversar. Yo digo conversar porque me parece que igual somos pocas personas y estaría interesante poder intercambiar opiniones. Así que si alguien quiere como comentar algo, puede hacerlo a través del chat, yo lo voy a estar leyendo, así podemos hacer también una dinámica que no sea solo expositiva. Así que también eso, si quieren prender sus cámaras, también bienvenidos sean, si no, no pasa nada, pero así también podría ser entretenido poder mirarnos de repente. Este taller yo ya lo había hecho cuando comenzó la pandemia, fue bien recibido por la comunidad, que era un poco acerca de la sintomatología esperada quizás dentro del confinamiento. ¿Ya? Hoy día, si bien estamos ya en harto tiempo avanzado, se espera de que quizás podamos tener otros síntomas o que ya no hubiésemos acostumbrado o estamos menos asintomáticos, pero hoy día estamos en una situación también distinta, que es la de desconfinamiento, valga la redundancia. Entonces eso de alguna forma también está creando o generando también mucha ansiedad. Entonces es importante que primero tengamos claro, a ver, acá tengo un torpedito, qué es la ansiedad, ¿ya? Y cuando me refiero a ansiedad, quiero que sepan que es una emoción o un mecanismo de defensa, como podrían decir algunas personas, que se origina, que es un sentir que se origina cuando estamos frente a un cambio repentino o algo desconocido. De alguna forma la ansiedad es el estado de alerta que nos coloca ante un posible peligro. Entonces, cuando nuestra vida va como de forma normal y ocurre algo, algún suceso que nos altera nuestro funcionamiento, va a generar esta sensación ansiosa. Ya nosotros definimos con ansiedad que es como el miedo a la incertidumbre, no saber lo que viene, que de alguna forma cuando comenzó la pandemia era un sentimiento que quizás todos teníamos. Eh, Sin embargo, quizás para todas las personas se manifiesta de formas distintas. Entonces, es importante dejarles claro eso, que de alguna forma es algo no malo, ¿ya? Sino que es una emoción que nos prepara, nos ayuda a prepararnos. Muchas veces puede ser angustiante, porque el miedo quizás puede ser muy intenso, eh, o o el no saber también puede generarnos muchas complicaciones de lo que vendrá. Y hoy día nos enfrentamos también, como les decía, a una situación quizás similar. Porque al principio de los tiempos, la ansiedad respondía a un tema adaptativo también, ¿no? Cambiamos nuestro trabajo, cambiamos nuestras formas de ver a las personas, ya no nos veíamos, empezamos a trabajar de casa, empezamos a reconectarnos con otras cosas, entonces todo ese proceso adaptativo generaba ansiedad. Y hoy día ya estamos quizás más adaptados en ese sistema y nos estamos enfrentando a otro sistema, como les decía, que es el desconfinamiento. Y como les explicaba, después de un tiempo se produce un acomodo o nos acostumbramos a la nueva situación de confinamiento. Por ejemplo, las familias logran como ya coordinarse, quizás ya uno ya empieza como a agarrarle el gustito al trabajar desde la casa, hay mayor tiempo en familia, quizás algunas personas se ordenaron en sus horarios, entonces ahora viene como el miedo a enfrentar una nueva situación. Entonces, hay acá, no sé cómo, ya, voy a compartirles. Vamos a rellenar mientras, no hay música. Ya hay una pregunta en el chat por si acaso, de Mónica Ya, Alas. Ujú. ya, al tiro voy con la pregunta, voy a enviar esto y voy. Mientras la Claudia lo abre, ¿Me lo enviaste al correo? estoy cargando. Ah, ya. Ya. Oh, ya. Mientras carga, porque era una simple diapositiva. Ya, dice, yo he subido harto de peso, imagino que es por la pandemia, porque yo era muy buena para caminar.
¿Qué se hace en esos casos? Igual hago ejercicios. Ya. Ahí, frente a eso, vamos a responder lo siguiente. Uno, porque también hemos tenido una vida más sedentaria. Entonces sí, es normal que bajemos de peso, o sea, que podamos subir de peso porque antes en el trabajo quizás nos movíamos para acá, para allá, el hecho de salir de casa, de levantarnos, todo ese ajetreo hace que también uno gaste mucha energía. Y hoy el hecho de no movernos tanto y también quizás la ansiedad de un principio, estar más tiempo en casa también nos ha permitido comer más. eh, entonces eso hace que uno esté más ansioso, o sea, pueda subir de peso. Entonces, ¿qué hacer? Primero, quizás como si no hay un orden en las comidas, les aconsejo como ordenarse nutricionalmente hablando. Eso quiere decir respetar todas las comidas, no saltarlas. Eh, Idealmente, por ejemplo, eh, tomar muchos líquidos, especialmente mientras, por ejemplo, mientras estamos trabajando, tener algún brebaje que nos permita también sentirnos más saciados o saciadas. Em, Se recomienda mucho, de repente, si tienen infusiones como agüita de melisa o de té de lavanda, ayuda mucho a disminuir la ansiedad porque nos permite también estar un poco más calmadas y calmados. Respecto a la actividad física, es importante también una vez en el día o en algún momento tratar de hacer algún tipo de ejercicio. Por ejemplo, si hay escaleras en la casa, tratar de subir y bajar más, eh, hacer sentadillas, de repente las pausas saludables, por ejemplo, de repente si estás esperando un correo o estás acá en el computador, de repente poder pararte, hacer algún tipo de ejercicio, como flexibilizar un poco y como les decía, ojalá en algún momento del día, idealmente en la mañana, porque en la noche, bueno, ahí les voy a hablar más tarde, si en la noche uno hace ejercicio, puede existir dificultad para poder dormir. Entonces, idealmente en las mañanas. Eso, con el tema del peso, ya eso de forma natural, con fuerza de voluntad. Si no se puede, yo recomiendo también que quizás si ya empieza a molestar el tema del peso y puede empezar a afectar temas como la autoestima, sería importante de repente visitar a una nutricionista que pueda generar algún tipo de ayudita en ese aspecto. Ahora, yo desde lo básico que sé, con un tema de la alimentación equilibrada, tiene que ver con evitar comer azúcares y grasas saturadas. Cuando nosotros tenemos ansiedad nos dan ganas de comer eso. ¿Ya? Cuando uno tiene ganas, cuando uno está ansioso o ansiosa, tiene muchas ganas de comer cosas ricas. Entonces, por ejemplo, cuando tenga ganas de comer, lo primero que piensa es como, ya, ¿me comería una manzana o un yogur? Si la respuesta es no, es porque no hay hambre, sino que es ansiedad. Entonces, cuando hay ansiedad, hay que empezar a preocuparse de hacer otras cosas, como mantener la atención y la concentración en otros temas, como dibujar, pintar, de repente dedicar tiempo a cocinar, como no tengo hambre, sino que tengo ganas de comer algo rico, de repente el cocinar y el dedicar tiempo a comer algo más elaborado nos puede permitir sentirnos mejor. En cuanto, por ejemplo, colaciones de repente a mediodía o a media tarde, comer frutos secos, algún yogur, ya como eso. Yo no les recomiendo en lo absoluto que dejen, bueno, yo no soy nutricionista, pero sí sé que se recomienda como, no se recomienda, perdón, dejar los carbohidratos. O sea, no es recomendable dejar de comer todo eso porque en algún momento igual vamos a volver a ingerirlo y puede producir alguna dificultad. Lo que sí se recomienda es que si van a comer carbohidratos que sean con alto contenido de fibra, por ejemplo, arroz integral, la quinoa, esos alimentos. ¿Ya? Eso con el tema del peso. No sé si quedó claro, necesitan alguna otra ayudita con eso. ¿No hay otra duda? Quizás, Claudita, ¿podrías ahora compartir lo que te mandé? Mira, lo que yo te mandé, hay un recuadro que dice reacciones esperadas de menor intensidad y las esperadas con mayor intensidad. Ese quisiera que lo pudieras como plasmar para que podamos
verlo. Ya. Ya, sí. ¿Se ve? No, ¿No? no. Ah, Ahora sí tienes que compartir pantalla. ahí sí. Ya, ahora creo que se va a ver. Ahí se ve. Ya, súper, ya. En esta lámina ya se muestran como las reacciones esperadas de menor intensidad y las de mayor intensidad, y hay que tener cuidado. Cuando hablamos como reacciones esperadas de menor intensidad, me refiero a reacciones que podrían aparecer en un tema adaptativo, ¿ya? Nosotros ya pasamos por esta etapa muy intensa, que fue al principio del confinamiento. Quizá ahora estamos más estables, ya nos acostumbramos a tener un poco esos síntomas, pero en el desconfinamiento podrían reaparecer. ¿Ya? Entonces, ¿qué reacciones, por ejemplo, se podrían esperar que ocurran, pero en baja intensidad? Eso quiere decir que son reacciones que pueden ser manejadas a través de los recursos que tiene uno, con estrategias de autocuidado y con los apoyos de cercanos. ¿Ya? Entonces, ¿qué reacciones se pueden esperar? Primero, como no creer lo que está pasando. En un principio nos pasaba eso un poco con la pandemia, era como difícil poder creer, muchas personas decían, no, esto parece una película, esto es ficción, ya, ahora de alguna forma pasa lo mismo con el desconfinamiento. Aparece la desconfianza, como no, cómo vamos a salir a la calle, si todavía está el virus, no hay vacuna, entonces también es normal creer que hay algo que está extraño. Segundo, como les decía, la ansiedad, que es este sentimiento como de que algo va a pasar. La angustia y reacciones de pánico, ¿ya? Esto es como la sensación de que no puedo controlar lo que está sucediendo. Eso quiere decir como angustia y reacciones de pánico. El miedo, como a enfermarse o que algo malo puede pasar. La culpa, ya muchas personas sienten hoy igual culpa porque ya están cansadas de estar encerradas, entonces algunas personas ya han empezado quizás a encontrarse con otros, ya han roto sus cuarentenas, y muchas personas también sienten la sensación como no debería estar haciendo esto, estoy en peligro, expongo a la gente. Es normal también sentir eso, pero también de repente es como necesario ¿Y para usted? la rabia. La rabia es normal también sentirla, porque no queremos vivir esta situación. Irritación u hostilidad, o sea, como que tiendo a estar más enojada con facilidad o enojado. Tristeza y llanto fácil. Por otra parte, aparecen otros síntomas que son más fisiológicos, que es como el insomnio, o sea, la incapacidad para poder dormir, o mi sueño se ve interrumpido, falta de apetito o aumento de apetito, como les decía anteriormente, un bloqueo mental o el enlentecimiento de las tareas. Esto es sumamente importante porque en esta época de trabajo, de teletrabajo, existe mucho la sensación de que no somos capaces de poder rendir como quisiéramos. ¿Ya? Antes quizás solo estábamos enfocados en el trabajo y hoy ya no estamos solo en el trabajo, sino que además estamos en el trabajo y en nuestras casas y en los deberes que tenemos en las casas y las responsabilidades. Entonces también eso nos hace sentir quizás un poco más lento en cuanto a la operacionalidad que podríamos haber llevado en algún momento. Sensación de impotencia, baja atención o concentración. Esto igual es importante, muchas personas en el último tiempo han consultado porque se han visto como disminuida su funcionalidad en el trabajo debido a que les cuesta mucho a poder concentrarse o poder prestar atención. En esos casos también yo les recomiendo siempre como tratar de tener estrategias de autocuidado, que se las voy a decir después, pero también es normal sentir eso. Preocupación, hiper o hipoactividad de la conducta, eso quiere decir como sentir que estamos haciendo menos cosas o de repente, opuestamente, hay personas que se mueven con mucho, como no pudiendo parar. Fatigabilidad, eso quiere decir como una sensación de cansancio, que es como, aunque no se pueda, siempre hay como un cansancio. Aunque haya descansado, aunque no haya hecho mucho, está la sensación de no haber descansado. Cambios en el deseo, en el rendimiento sexual, eso igual es importante. Hay algunas personas que les ha bajado las ganas de tener relaciones sexuales
o tienen problemas para poder mantener una relación sexual. Y por otra parte hay otras personas que le ha aumentado las ganas, ¿ya? Así que también es normal una alteración en ese aspecto. Y por último, la tensión muscular, mareo o dolores de cabeza, como síntoma un poco de estrés. Ahora, hay otro tipo de síntomas que es importante poner atención y quizás pedir ayuda, que pueden aparecer, que son los siguientes. Un estado de alerta constante o intranquilidad constante. Si bien la ansiedad, como yo les decía, es como miedo a la incertidumbre, esta es una sensación ya un poco más grande, que es como escucho un ruido, me muevo, como hipervigilante, así como qué está pasando, quizás como mucho más alerta. El aumento de sustancias de consumo de alcohol, por ejemplo, si bien se creía en los estudios que esto del confinamiento, por lo menos en Chile, iba a producir un aumento en el consumo de alcohol, aunque no lo crean, ha habido una disminución. Según las encuestas, la disminución tiene que ver porque las personas no tienen dónde ir a beber alcohol y como no pueden juntarse con otras personas, como que ha existido una disminución. Ahora que se abrieron los bares acá en Valdivia, desconozco cómo ha ido eso. Sería interesante poder conocer un poco de esas encuestas. Retraimiento social o familiar, por ejemplo, como estar más aislados, aisladas, no comunicarse, eso también es importante como poner especial atención. Temblores en manos, piernas, como las extremidades. Cambios en los hábitos intestinales, por ejemplo, náusea y vómitos, es importante poner atención en eso. Sensación de debilidad permanente, como ya no me puedo levantar, dolores físicos, aumento sin causa aparente de la presión arterial, frecuencia cardíaca o malestar respiratorio, acá es importante, cuando uno tiene crisis de pánico, da la sensación que no puedo respirar, entonces acelera el corazón y es una sensación como que me voy a morir. Ya muchas personas piensan y creen que van a sufrir un ataque respiratorio cardíaco. Ya es importante, pese a eso, igual consultar. Ya de repente la gente piensa como, ay, ¿cómo voy a consultar este dolor de pecho? Puede ser que pienso que tengo COVID. Muchas personas somatizan, como que una de las dificultades uno de los síntomas del COVID es justamente como presión en el pecho por una dificultad respiratoria, entonces muchas personas creen que se imaginan ese síntoma, pero ese síntoma también puede estar respondiendo a una crisis de pánico. Así que es importante poner atención. Desorientación o confusión sobre fechas, lugares, nombre de personas, ya quizá un poco más perdidos o perdidas. Una lentitud quizá excesiva para realizar las tareas. De repente hay gente que ya es como muy lento, que eso puede ser incluso... ideación o intentos suicidas. Ya hay personas que en su cansancio han pensado quizás no estar. Y por último, la sensación de desconexión de la realidad, como no saber si estamos soñando, despiertos, y esa sensación ahí como un poco confusa. ¿Ya? Eso. Ahora puede salir Claudita, por favor. Ya. Ya. Entonces, como les comentaba, esos son los síntomas esperados en este proceso también de desconfinamiento. De alguna forma esos procesos ya los ya los vivimos y hoy día deberían estar como más apaciguados, pero pueden reaparecer. Ya. Ahora, ¿cómo poder llevar a cabo el proceso de desconfinamiento? O si tenemos estos síntomas, ¿cómo podemos convivir con ellos? ¿O cuáles son las estrategias de autocuidado que yo les puedo recomendar? Primero, y creo que es una de las más importantes, es percibir y etiquetar y aceptar nuestras emociones. Ya, por ejemplo, cuando yo me siento ansiosa, es importante decirme a mí misma, por ejemplo, ya, bueno, estoy ansiosa, ya me estoy pasando rollo, como traer un poco la calma. También es importante colocarle el nombre a esta emoción. De alguna forma, el colocarle nombre nos permite poder ir expresando lo que nos pasa. Por ejemplo, poder decir, tengo miedo, o sabéis que estoy cansada. Igual hay mucha gente que está encerrada en las casas con sus familiares que si bien antes no estaban, veían o podían vivir, no estaban acostumbrados a estar 24/7 con las personas, entonces también es normal decir de repente como, estoy chata, estoy cansada, no soporto a esta persona.
como estoy enojada, estoy cansada, el trabajo me tiene aburrida. Es importante también poder expresar eso y poder decir también las palabras, como estoy frustrada. De repente en internet hay como para los niños y niñas, o quizás para los adultos mayores también de repente que les cuesta poder de percibir ciertas emociones. Hay tablas de emociones que son monitos con caritas. Entonces, por ejemplo, una carita triste, el niño indica como así me siento. Una carita enojado, como así me siento. De repente es importante tener eso claro, además considerando que nosotros tenemos 4 emociones principales: rabia, pena, miedo y alegría. Es súper normal y siempre vamos a vivir y tener esas 4 emociones. No todas juntas, por supuesto, pero en un día podemos fácilmente poder tener las 4. Entonces es importante también tener clara que de esas derivan otras emociones también. Y sería interesante poder verbalizarlas y conversarlas. Por eso también es importante y sí, como la película Intensamente. ¿Sí? A mí me gusta mucho esa película porque justamente aparecen como las emociones en la cabeza y, no, y es muy gráfico como muestra cómo ocurre en nuestro organismo cuando una emoción se apodera de la otra. Entonces, algo así ocurre, pero es importante poder ir entendiendo qué está pasando en mi cerebro, como, ay, a lo mejor estoy hablando golpeada porque estoy enojada. Muy importante eso porque también va a permitir una mejor comunicación con el exterior. También es importante, y eso quiero dejar claro, que muchas veces también es normal no saber lo que nos pasa. De repente uno puede estar llorando sin tener la claridad de lo que puede ocurrir. Y eso no es que exista un problema, que me voy a enfermar o estoy grave, no, a veces uno le cuesta diferenciar sus emociones. Entonces es importante también, claro, de que por eso es importante conversar, porque cuando yo no logro saber lo que está pasando, de repente cuando lo verbalizo me doy cuenta. Ya, por ejemplo, no sé, ay, ya estoy llorando y no sé por qué. Y me pongo a llorar y de repente ya lo converso con alguien y digo, pucha, no sé qué me pasa, que igual me da lata. Yo esas son las palabras que uso. Como que me da lata, como que a veces siento rabia, y entonces cuando lo digo, me doy cuenta, ah, pareciera ser que también estoy enojada. Sí, estoy enojada, ya, logré descubrir. Entonces, por eso es importante conversarlo también, ¿ya? Otro tips de autocuidado tiene que ver con las rutinas. Es importante tratar de mantener lo más ordenados posible. Yo, por ejemplo, acá les voy a mostrar, yo creo que todos conocen o han visto alguna vez estos que se llaman los planners. Bueno, yo no he hecho la tarea, pero no, sí la tengo, las hago aquí. Por ejemplo, ahí. Los planners o agendas en donde puedan colocar los horarios. eh, y acá especialmente, y esto se lo voy a decir a todos ustedes porque trabajan, es muy importante mantener límites en los horarios. ¿Ya? Yo sé que a veces es difícil desconectarse, pero hoy más que nunca, como nuestra oficina, nuestro trabajo, el ser madre, padres, hermana, pareja, todo lo que puedo hacer, estamos en el mismo espacio físico. Entonces de repente es necesario en la rutina generar estas divisiones que solo las va a permitir los horarios. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotras decidimos en el equipo como colocar en este horario el taller, porque creíamos que era importante que sea dentro del horario laboral, pero casi a la salida. Entonces lo ideal es que si ustedes terminan a las 6 de trabajar, a las 6 ya esté terminado el taller. ¿Ya? Es importante eso. Ojalá desconectar los teléfonos, muchas veces los teléfonos están automáticamente sincronizados con sus celulares, entonces de repente ustedes están durmiendo y suena. Entonces es importante, porque llegó un correo, es importante de repente respetar esos espacios. ¿Ya? Entonces, como les decía, los horarios, las rutinas, por ejemplo, por eso les decía adelante el tema del ejercicio, de repente es como, ya, hoy día jueves, termino a las 6 de la tarde, por ejemplo, yo les voy a contar, hoy día termino a las 6 de hacer este taller, a las 6 y un cuarto atiendo a otro paciente, y yo a las 7 yo ya no pesco el teléfono, no pesco nada, a menos que sea una emergencia, y a las 7 y media voy a tomar once y después voy a leer un libro, o ver una película, o dormir si es que tengo ganas, por ejemplo. Pero es importante tener igual un poco la idea de lo que voy a ir haciendo. Eso también nos va a permitir ir como
como lidiando con la incertidumbre. De alguna forma no va a ser tan ansioso saber qué tengo que hacer mañana o después. Hoy día, por ejemplo, es jueves, ya pueden ir organizando sus fines de semana. De repente igual es importante hasta, por ejemplo, organizar la comida. Colocar hasta las comidas en los horarios para que también vayamos teniendo la claridad de lo que vamos a ir haciendo. Eso. Las higienes del sueño es otro tips de autocuidado. La higiene del sueño es como los hábitos saludables que uno debe tener para dormir. ¿Y qué hábitos saludables son aquellos? Por ejemplo, la cama es exclusivo uso para dormir y tener relaciones sexuales y nada más. ¿Ya? La cama no es para hacer trabajo, no es para dormir siesta, no, o sea, la cama, siesta no se puede, pero la cama no es para trabajar, no es para estar en el celular, no es para ver películas, no es para nada de aquello. Solo para dormir y tener relaciones sexuales. Nada más. De alguna forma nuestro cerebro tiene que prepararse para entender de que la cama es el lugar donde yo voy a descansar. Si yo hago o realizo otras actividades en la cama, mi cerebro no tiene cómo entender que ese espacio es para eso. ¿Ya? Entonces es importante que la cama sea dedicada al descanso. Asimismo las piezas, ojalá las habitaciones, evitar cualquier tipo de estímulos como la televisión, ya que nuestro cerebro al estimularse no va a entender que tiene que dormir. Respetar horarios, aunque incluso los horarios sean los fines de semana y vacaciones. Y si yo, por ejemplo, no pude dormir anoche, ya vamos a poner un ejemplo, anoche no puedo dormir porque no tenía sueño, eso implica que hoy día igual me tengo que levantar temprano. Porque si yo me preocupo, ya me quedo dormida a las 5 y me preocupo de dormir mis 8 horas, eso quiere decir que me tengo que levantar a la 1 de la tarde, significa que después me va a costar mucho volver a conciliar el sueño y empieza a intercalarse. Entonces al final el sueño empieza a acomodarse de tal forma que termino todos los días durmiendo a las 5 de la mañana. Entonces me dormí a las 5, me desperto igual a la hora que me tengo que levantar, quizás ceder 1 hora o 2, pero no más, cosa que en el día esté cansada y en la noche pueda conciliar el sueño. Los alimentos y los alimentos como comida y las bebidas están prohibidas 2 horas antes de dormir. Toda sustancia que contenga cafeína, como el mate, cafeína y té en el mate, el té, la bebida energizante, el café, no pueden ser consumidas después de las 7 de la tarde. Y asimismo no puede hacerse ejercicio después de las 7 de la tarde. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ejercicio libera una sustancia, la endorfina. La endorfina nos activa. Entonces, si estamos activados o activadas, va a ser difícil poder conciliar el sueño. ¿Ya? Eso con el sueño. No sé si alguien tiene dudas hasta acá. Pueden ir escribiéndolas. Ujú. Parece que no. Parece que no. No. Ya, entonces continúo. Bueno, como les decía, aceptar las emociones, aceptar de repente la ansiedad, aceptar que uno puede tener emociones y no asustarse. Muchas veces uno se asusta y dice, "Ah, no, siento esto, me siento mal", como normalizar de repente ciertas cosas y cuando uno no sepa si está bien o mal lo que siento, importante poder extrapolarlo. Eso quiere decir conversarlo, ya, mantener la perspectiva de las cosas buenas. Yo sé que es difícil a veces como pensar en cosas buenas, pero es importante, por ejemplo, todos los días, y esto yo siempre se lo recomiendo a todas las personas, antes de dormir, estaría súper interesante poder pensar las cosas buenas que tuve el día de hoy. A veces no siempre van a aparecer cosas buenas, a veces uno tiene un día terrible y es como, chuta, no tengo nada bueno que me haya dado hoy día la vida. Pero siempre hay algo bueno. Por ejemplo, preocuparse de, vi sonreír a alguien que amaba, a un ser querido, tuve un día de vida, vi un pajarito cantar, de repente como cosas que pueden ser súper simples, que nosotros pasamos de largo, estaría bueno también poder tenerlo, ¿ya? Como ir como pensando en esas cosas. Dejar de cuestionarse también, dentro de ese punto, dejar de cuestionarse cosas como no se recomienda cuestionar así como
me está yendo bien, lo estaré haciendo bien, porque de alguna forma el cuestionamiento igual nos trae inseguridad y eso puede como agrandar em, los mal sentir. Ya. No sé si conocen o han escuchado alguna vez de unas técnicas que se llaman mindfulness. En la universidad creo que han hecho como hartas actividades de mindfulness. Bueno, si no las conocen, igual se las voy a comentar. El mindfulness es un área de la psicología que trabaja como en nuestra mente en el aquí y en el ahora. ¿Ya? De alguna forma, cuando nosotros estamos ansiosos, preocupados, nuestra mente está en otros lugares. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo estar hablando acá y mi mente puede estar pensando en lo que voy a hacer el sábado, lo que voy a hacer el domingo, las preocupaciones que tengo para llegar a la casa, que tengo que llegar a darle comida al gato. Puedo estar pensando en muy lleno de cosas. Y eso me puede generar ansiedad. El mindfulness lo que permite es como traer la conciencia aquí, la conciencia plena que le dicen. Es como traer acá. ¿Y cómo hacemos y cómo traemos acá? Es dirigir la atención hacia cosas que nos permitan sentirnos calmadas y que nos permite estar acá. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, bueno, ahí lo van a ver también en una cápsula va a salir en algún momento posterior. Pero, por ejemplo, hay mindfulness que son como 5 pasos y son 5 cosas en realidad, que tiene que ver con nuestros 5 sentidos. Los sentidos los tenemos aquí y ahora, entonces es importante eso. Entonces, por ejemplo, ya, primero, 5 cosas que yo pueda identificar, que yo pueda ver. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un computador, una lámpara, acá al lado hay unas plantas, miro por la ventana, el cielo y una ventana, para la redundancia. 5 objetos. Después, 4 objetos que yo pueda tocar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo tocar mi pelo, el chaleco, que tiene una textura distinta al vestido que ando trayendo, ya van 3. Y bueno, mis dedos, me trae aquí y ahora. Luego, 3 cosas que yo pueda, 3 cosas que, hablar de la vista, el tacto, 3 cosas, por ejemplo, que pueda escuchar. Entonces, puedo cerrar mis ojos. Acá en la oficina donde estoy, puedo escuchar, por ejemplo, música de fondo, que es como un mantra. Hay un perro ladrando y escucho mi nariz porque estoy medio resfriada, entonces escucho como un silbido cuando respiro. 3 cosas. Y luego son quizás 2 cosas que pueda saborear. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un tecito. Y bueno, si alguien no tiene algo para saborear, puede como sentir la textura de la boca. Eso, ya ese es un ejercicio como de mindfulness que nos trae la conciencia plena. Otro ejercicio también para poder trabajar en estos estados es como es la respiración. Lo que yo siempre recomiendo es como que nos demos cuenta primero que respiramos pésimo. Bueno, nadie nos ha enseñado a respirar en realidad, entonces no tenemos por qué saber que respiramos mal. Pero la mayoría respira con los pulmones. Si bien los pulmones guardan nuestro aire, una buena respiración es respirar desde el abdomen. ¿Ya? Entonces, la respiración que yo tengo que hacer es de alguna forma inhalar, pero inhalar desde el estómago, pucha, no, como inhalar desde la guata. Entonces cuando yo respiro tiene que como inflarse la guatita más que el pecho. Y bueno, retener unos segundos y luego botar. Y cuando botamos, exhalamos como si estuviéramos soplando una vela, pero no queriendo apagarla, así como, ¿ya? Esos son ejercicios que también nos permiten, además de traer la conciencia, nos permite estar atento o trabajar nuestra ansiedad. Como ya decía, la ansiedad de alguna forma se apodera de nuestro cerebro y es como mucha información en nuestra cabeza que nos aturde, entonces de repente es necesario como dejar que eso vaya y volver nosotros aquí, a la tierra, como acá en este espacio. Hay algunas personas que, por ejemplo, empiezan así como, ya, a ver dónde estoy acá en mi oficina, estoy sentada, a ver cómo estoy sentada, no estoy bien sentada, cómo está apoyada mi cuerpo sobre el escritorio. Es como también importante dentro de la conciencia plena, es como cómo estoy ahora. Más que nada enfocada en los sentidos y en el cuerpo y no tanto en nuestros pensamientos.
Eso, bueno, la respiración. Acá es súper importante y yo quiero hablar como de lo que ha pasado con el confinamiento y lo que podría pasar con el desconfinamiento, que es un poco acerca de la distancia social que hemos adquirido. De alguna forma, cuando empezó todo esto, teníamos mucho miedo de acercarnos o relacionarnos con las personas porque todos podrían ser un posible foco de infección. Y hoy día igual. Pero de alguna forma hay que seguir estándose en contacto con las personas que uno quiere. Hoy día tenemos la tecnología que nos puede ayudar en eso. Y si no, también, bueno, ver los protocolos que existen a nivel de salud y cómo hoy han ido cambiando. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo, esto lo leí yo del Servicio de Salud, no es que lo esté aconsejando yo, es que, por ejemplo, se permitía juntas de 10 personas en un espacio abierto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen patio, los días igual están más bonitos, de repente pueden como hacer una actividad al aire libre y encontrarse con alguien que no han visto en mucho tiempo, tomando las medidas correspondientes, por supuesto, pero creo que esto tiene que ver más que nada como que es importante no dejar de comunicarnos con las personas, no aislarse. Si estamos cansados o cansadas, también está claro. Hay personas que han desistido, así como, ya, filo, si me enfermo, que también es válido. Acá lo importante es como que asumamos la responsabilidad de nuestras propias decisiones. Si yo quiero y estoy más tranquila en mi casa, sin ver a nadie porque me da miedo contagiarme o contagiar a alguien, por eso prefiero quedarme sola en mi casa, está bien, ¿se entiende? Pero eso también quiere decir que quizá no necesariamente tenemos que juntarnos con alguien físicamente, sino mantener contacto emocional, ¿ya? Yo creo que eso es un poco lo más complejo, porque también en este tiempo, y lo bonito de todo esto, es que también hemos prestado atención a la importancia del afecto físico. Yo por lo menos lo he visto con personas con las que trabajo que nunca se habían dado cuenta de la importancia de un abrazo, como chuta, como en la cotidianidad y ahora es como que no hay abrazo, no hay caricia, entonces es importante de repente no olvidarse esos afectos. Y si viven con su familia, no olviden darlo también, pensando que hay personas que están solos en este proceso. Practicar la gratitud, ya yo sé que es difícil, especialmente cuando uno está chato o chata, o no sé nada, pero es como siempre agradecer. Esto quizás suena súper hippie y espiritual, pero yo creo también un poco en eso. Creo que uno también atrae cosas. Desde, bueno, Maturana dijo, el lenguaje crea realidades. Todo lo que nosotros decimos y profesamos de nuestra boca puede cumplirse también. Por eso les decía antes, cuando uno verbaliza y se escucha, también uno puede darse cuenta de cosas. Entonces también es importante de repente, aunque no haya nada para agradecer y no haya ningún motivo positivo, estar agradecido o agradecida de la vida misma. ¿Ya? Es importante eso, aunque a veces sea difícil. Eh, Como decía anteriormente, mantenerse activos o activas con el tema del peso, no solo por el tema del peso, sino también para poder gastar energía. La ansiedad también es acumulación de energía. Cuando nosotros no estamos haciendo muchas cosas, puede que nos sintamos también más ansiosos porque no estamos gastando lo que solíamos gastar. Entonces es importante como de repente movernos, correr, no sé si correr, pero el otro día estaba viendo un atleta que entrenaba en su casa y era como un departamento 3x3 y era como que daba 600 vueltas en el día como de aquí para allá. No sé si eso es como lo más recomendable, pero sí, como les decía, subir las escaleras, de repente hay una muralla, hacer como flexiones de brazos, porque también pasamos mucho tiempo sentados ahora, bueno, siempre cuando el trabajo es como más sedentario, pero ahora aún es más, porque es como que nos paramos del escritorio para irnos a comer a la mesa. Y el tránsito son 3 pasos. Entonces, de repente, como invitarles también a que se den una vueltecita, una vuelta a la manzana. Con mascarilla igual se puede salir, así que no pasa nada en ese aspecto, como
al aire libre, sacar a los niños de repente, también a jugar, eso. Ya, las vitaminas es importante, yo siempre aconsejo también, bueno, acá donde estoy yo ahora, no llega luz directa, pero siempre en alguna casa o en algún lugar, en algún momento del día va a llegar una luz, clara por alguna ventana, un rayo de luz. Le aconsejo que como los caracoles, ponerse a tomar solcito y recibir esos rayitos, esas vitaminas nos ayudan también a estar más activos y activas. Así que full recomendado también el tema del sueño. Mantener el equilibrio, ya de repente acá en esto de los límites, como yo les decía, también el equilibrio es importante con las personas que también nos rodean. A veces uno está como angustiado con todo esto, yo por lo menos a veces estoy como chata al encierro y todo, entonces de repente igual es importante aprender a diferenciar cuando no quiero escuchar los problemas de los demás también. Es importante eso. A veces uno se hace un cargo de muchas cosas, entonces si uno está como cargado en su mochila y ya está como conviviendo con toda la pandemia, el trabajo, la familia y todo lo demás, y pucha, ya llama a la amiga que se siente mal y llama el primo que se siente mal, de repente igual es importante como empezar a mesurar ahí como qué tanto estoy absorbiendo yo desde el exterior. De ahí igual es importante el tema de los medios de comunicación. Y acá es importante porque ha ocurrido, se lo voy a contar porque creo que es importante en tema con los pacientes. Ha ocurrido dos efectos que he estado notando yo. Uno es aquellos que por salud mental decidieron desconectarse absolutamente de todo. No leen, no escuchan, no, nada. Entonces, el otro día una paciente me decía, no, que le había dado como una pseudo crisis de pánico, se había sentido muy mal, porque ella había eliminado todo tipo de información por salud mental. Entonces ella llevaba una vida casi como muy normal en su casa, bla, 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 y de repente como que un día se puso a leer como el diario y cachaba que afuera del mundo estaba casi como cayéndose a pedazos, que en Europa habían protestas, que los camioneros estaban haciendo marcha, que habían muerto no sé cuántas personas, y como que toda esa información a ella la abrumó demasiado y fue como rayos, como no estaba tan al tanto de todo lo que estaba pasando. Entonces, hay que evitar llegar a ese extremo también, porque puede generar también un estrés postraumático, el encontrarnos con una realidad que no nos dimos cuenta que estaba. Entonces, acá en este sentido les recomiendo poner atención cuánto tiempo yo voy a dedicar a informarme y cuántos canales voy a usar para informarme. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo veo las noticias a las 9, elijo solo un canal. Veo 20 minutos, así como una pixelada, solo un canal, porque si por ejemplo ya, supongamos que coloco en Megavisión y dice ya, hoy día murieron 100 personas con coronavirus. Ya, yo digo, chuta, ya, qué pena, después cambio el canal al Megavisión y en el Megavisión está diciendo, hoy día murieron 100 personas con el coronavirus. Y digo, chuta, ya, y pareciera ser que ya son 200, pero siguen siendo las mismas 100. Y después cambio el canal a otro canal y dice, murieron 100 personas, entonces ya a mí me suena como que son 300 personas y ya siento que es una catástrofe, pero en realidad siguen siendo 100. Entonces es importante como elegir un solo medio. Si prefieren leer algún informativo, algún diario, alguna red social, elijan solo una, para que también la información no sea como distorsionada, la que les genere más confianza. Eso con eso de la información. Bueno, y por el otro lado, como les decía, también están las personas que están todo el día como queriendo estar al tanto de todo lo que pasa, que son las personas como full informativas. A esas personas también hay que limitar un poco el tiempo. Igual estamos como en tiempos súper difíciles, como que no es necesario también lidiar con todo lo demás. Entonces, sí, sabemos que están pasando muchas cosas, pero tampoco es necesario estar ahí como todo el rato viendo así como, ay, chocó un auto, se acabó la parafina en tal lugar, que bacán, gente muy informada, pero de repente hay que poner ojo qué tanto peso me estoy colocando yo y qué tanta información estoy teniendo que no puedo clasificar. Mucha información abruma y eso puede la abrumación es un cansancio. Entonces ahí hay que poner especial ojo.
Y una de las últimas es aprender a pedir ayuda. Yo algo que me he dado cuenta en el tiempo en general es que muchas personas son muy introspectivas, o sea, son también muy hacia adentro. Entonces no comentan mucho lo que les pasa, lo que sienten, entonces de repente empiezan a vivir ciertos síntomas o ciertas confusiones como de mi sentir, de lo que pienso, y no lo expresan. Y luego cuando ya van empeorando, no saben ya nada, ya no tienen ni ganas de hablar. Es importante aprender a pedir ayuda. O sea, es importante de repente decir, bueno, y no solo como en el tema emocional, sino que, por ejemplo, en estos tiempos, eh, ya, no sé, hay gente que pucha, yo que me sentía mal y quería un abrazo a mi mamá. Quería un abrazo. ¿Pediste el abrazo? No. Porque debería darse por enterada de que yo quería un abrazo. No. Uno no es adivino, nadie es adivino. Nadie puede saber lo que la otra persona está viviendo, pensando en su interior. Entonces, de repente, tenemos que ser capaces de aprender a pedir ayuda. O aprender a pedir, no solo ayuda, sino cosas como quiero un abrazo, quiero tiempo, quiero paciencia, quiero dedicación. Hay que pedir, también preguntar si los otros quieren, pero es importante eso, y dentro de eso, como les decía, pedir ayuda. Como yo creo que para mí no hay nada más valioso de alguien que dice, ¿sabéis qué? No puedo. Pareciera ser que no puedo con esto. Necesito una orientación, necesito una ayudita. Eh, Cuando uno no pide ayuda en el momento indicado, después se hace cada vez más difícil. Y de repente ya uno puede ayudar y ya no hay mucho que hacer. Entonces les recomiendo cómo pedir ayuda. Bueno, no sé si han visto todos la cápsula, pero que está en el chat el link. Pero en la cápsula hablo también de la importancia de repente de cuando pedir ayuda a un profesional de la salud mental, que no es siempre, y ahí respondiendo a una pregunta que hicieron en el chat, no siempre uno tiene que preguntar cuando tiene un síntoma. Ya a veces uno necesita hablar con alguien, ha pasado, que hay personas que es como que quiero hablar algo con alguien que no me conozca. Necesito decir algo a alguien que no me conoce porque no quiero preocupar al resto o porque siento que el resto no me va a entender, por ejemplo. Entonces ahí es importante ir colocando especial atención en esas cosas, como de aprender a pedir ayuda. Cuando ir al psicólogo puede ser porque alguien tiene algún síntoma, así como también porque necesito ser escuchado o escuchada, porque a lo mejor estoy teniendo dificultad para poder tomar alguna decisión frente a algún problema, entonces necesito una mirada objetiva. Estoy teniendo dificultades en mi vida en algunos aspectos que quisiera y creo que pudiera mejorar. Y otro simplemente porque quiere mejorar también un espacio. ¿Ya? Así que atreverse a pedir ayuda, como les decía, hay hartas formas. Ahí, bueno, por eso también estamos acá un poco. Claro, ¿te Eso, puedo interrumpir un poquito? sí, Bueno, yo cuéntame. creo que, bueno, lo que tú acabas de mencionar, igual es muy importante mencionarles, digamos, que en las últimas o en el último mes, digamos, las atenciones psicológicas en general a nivel quizás de todo el país, de la región, han aumentado muchísimo. No estábamos preparados como para poder ejercer nuestros roles al interior de la casa. Eso igual intensifica de repente o en gran magnitud nuestros síntomas, por lo tanto, lo que dice la Caro me parece realmente importante, no esperar hasta que llegue como el punto crítico, sino que uno se empieza a dar cuenta cuando empiezan estas sintomatologías. Por lo tanto, digamos, nosotros como bienestar, como equipo de bienestar y también Carolina, estamos con la mayor disposición, la disponibilidad de tiempo para poder acoger de acuerdo a sus demandas.
y otorgarles, digamos, un momento de conversación, la contención que fuera necesario para quienes lo necesitan. Gracias, Claudia. Sí, yo creo que es importante también dentro de eso reconocer, y se me fue, nuestras redes de apoyo. ¿Ya? Es importante que uno tenga claro justamente que si necesito algo, dónde tengo que acudir o con quién. Uno puede tener muchas redes de apoyo. Hay personas que su familia son redes de apoyo, amigos, pareja, familias de las parejas, el trabajo, colegas. eh, pero también, así como esos que son quizás como vínculos cercanos, también existen redes de apoyo que son dentro de la comunidad. ¿Ya? La comunidad de por sí también puede darnos redes de apoyo, como por ejemplo hay personas que dentro de sus redes de apoyo están en una iglesia, el colegio, y esta justamente es una de las redes de apoyo que quizás pueden encontrar en su trabajo, ya que de alguna forma es un departamento o una unidad que está esperando o velando por el bienestar de todos sus trabajadores. Entonces es importante también que dentro de sus redes de apoyo puedan integrar este espacio como una red de apoyo. ¿Ya? No es necesario que sea la primera red de apoyo, así como, no es necesario tengo un problema, la primera persona que le voy a contar va a ser a la psicóloga o a las asistentes sociales. No, no es necesario. Pero sí que tengan siempre claro de que si se agotan todas las redes de apoyo, siempre en algún lugar del universo va a haber alguien que está dispuesto a poder ayudar. Así que es importante también que consideren este espacio como una red. ¿Ya? Eso, eso yo en realidad no quería hacer el taller como tan extenso, porque por lo demás contarles que la atención dura 120 minutos, un promedio de 90 a 120 minutos. Así que yo dije ya, 90 el promedio, y creo que lo logré. 90 Sí. No sí, sé si 90. alguien tiene alguna consulta, contarnos alguna experiencia de cómo se ha sentido, cómo ha vivido, digamos, esta época de pandemia, digamos. Contarnos cómo se puede llevar, digamos, lo laboral en la casa, que igual es difícil. Sí, sería interesante poder escucharlo también. No es necesario que prendan sus cámaras si no quieren mostrarse, pero sí, o escribir también si quieren, pero por lo menos para mí, y no sé, yo creo que también para las chicas debe ser No lo como... pongo a dónde están las personas. ¿Cómo? ¿Alguien Ya en dijo? el chat dice una persona que está con el micrófono en mal estado. Ah, ya. Pero me Pero- puede escribir por el chat. Ujú. Sí, la idea también es que de repente este sea un espacio para que uno pueda hacer catarsis. A veces uno, bueno, catarsis, cuando hablo de catarsis, en la filosofía griega se habla de catarsis como al proceso de poder limpiar el alma, entonces uno llora, bota harto y como que renueva energía. Entonces, de repente este también puede ser un espacio, o sea, no tan íntimo y protegido, pero también uno a veces necesita como contar a alguien que no conozca, como a mí me pasa esto. Así que bueno, les dejo la invitación abierta y si no quieren, también se entiende. Así que no sé si alguien quiere contar algo o preguntar algo también o Yo, proponer Caro, algún tema. yo te voy a Ya. preguntar algo. Lo que pasa es que, bueno, dentro de las atenciones que me ha tocado, digamos, como atender, digamos, en este último tiempo, ¿y por qué lo comento? En el sentido de que tú también utilizaste el concepto de rutina, ¿ya? Ujú, Yo sé que muchas veces a nosotros nos cuesta mantener quizás una rutina. Y dentro de estas atenciones que he realizado, se comenta mucho como que el día, digamos, como que poco nos rinde, que a veces en muchas ocasiones nos encontramos contestando correos, los dejamos como en borradores para poderlos después enviar al otro día. Yo sé que a muchos funcionarios, digamos, les está ocurriendo eso, y sé también que en algún momento igual pasa la cuenta, ¿no es cierto? ujú.
porque significa un cansancio físico, un cansancio mental. ¿Cómo tú nos podrías ayudar con respecto, digamos, como a que esta rutina que nosotros podamos establecer permanezca en el tiempo? Ya. Primero que todo, es como que a aprender a normalizar los no. Como que ha sido súper difícil porque en realidad, como que en temas sociales y culturales, nadie nos ha enseñado, por el colegio nunca como que no hay clases de cómo comportarse socialmente. Entonces uno como que va construyendo eso por lo que cree y escucha. Entonces pareciera ser que uno va como con la bandera en la vida, como de cuidar mucho a los demás, de que no se sientan mal, de que si yo digo que no, capaz que eso moleste, si yo coloco límites, capaz que suena torpe. Entonces, primero que todo, es normalizar los no. Primero normalizar, no escandalizarlos cuando lo escuchamos, y también normalizar de poder decirlo. Entonces, por ejemplo, de repente es como, no sé, pensando en esto que tú decías ya, como, no sé, pues si me están pidiendo que yo haga algo en un horario que quizás de verdad yo estoy complicada, quizás sería importante decir, mira, sabes que no puedo, proponer otra opción como, mira, no puedo ahora, pero quizás mañana, cuando esté mi horario laboral, te podrá ayudar, ¿ya? Como primero yo creo eso, como ir normalizando un poco eso y también colocar límites, como no solo aprender a colocar límites, sino que también respetar cuando nos colocan esos límites. A veces uno siempre, yo no siempre digo que es para los dos lados, porque a veces uno puede ir por la vida también colocando muchos límites, pero resulta que yo a mí me molesta que me los coloquen. ¿Ya? Entonces, primero es como eso. Segundo, como tener claro que el respeto me lo debo a mí misma o misme antes que a otros o otras. ¿Ya? Entonces, de repente, no sé, si yo me olvido de comer o no me doy el tiempo para comer porque estoy haciendo otras cosas, si yo no fui capaz de respetar un hábito que es mío, saludable, y que mi cuerpo me está pidiendo comida, es como que va a estar difícil que yo pueda ayudar a otros o respetar a otros. Entonces es importante como respetarse a uno mismo, a una misma, como de repente, no sé cómo explicarlo, pero de repente permitir decir, ¿sabes qué? Tiempo fuera, necesito como, pucha, dije que iba a almorzar a la 1, son las 3 de la tarde, todavía estoy mandando un correo. No, es como, si tú caché que a la 1, a las 2 tú ya tienes en tu mente programado o en tu plasmado en tu orden que tú de 2 a 3 o de 1 a 3 tienes que comer, en ese horario vas a comer. Tendrás que, cuando cachis que son 10 para las 1 y se acerca la hora del almuerzo y tenés que desconectarte, bueno, en esos 10 minutos que te quedan, tú tienes que ir como cerrando. Ya es como un poco lo que nosotros hacemos los psicólogos, que es como, ya, yo tengo paciente y acá estoy cachando que quedan 5 o 10 minutos y en esos 5 o 10 minutos yo tengo que hacer el cierre. Tengo que decir, ya, bueno, entonces quedamos en esto, yo te devuelvo esto y nos vemos la otra semana. ¿Ya? Como que de alguna forma, cuando tú logres ver que te quedan 10, 20 minutos para pasar, tú te tienes que empezar a preparar para cerrar esa etapa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, de alguna forma ya quedan 20 minutos de esta actividad. Yo ya, por ejemplo, me doy cuenta que no puedo tener el micrófono todo el rato, así que no puedo explayarme, tengo que empezar a acotar, empiezo a hacer preguntas y empiezo a responder, porque cacho que ya se acerca la hora, entonces uno tiene que empezar a respetar esos horarios. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, es como cuando te levantáis, pues, si sabéis que tenéis que trabajar a las 8, no puedes levantarte a las 8, pues. Te levantas a las 7 porque te programas. Entonces, de alguna forma, en este cronograma, que las rutinas que uno hace es programarse de tal nivel que es como respetar también los tiempos y tus ganas y tu entusiasmo. Ya, eso. Bueno, el trabajo de repente está difícil, se pone difícil la cosa, pero es importante, como les decía, normalizar los no, normalizar los tiempos. De repente yo siempre digo, no hay mejor comodín que decir por salud mental no puedo. Corta. A mí es como la palabra comodín, que es como, no, mira, sé que por salud mental no te puedo responder ahora. Por salud mental yo descanso hasta ahora, por salud mental no puedo ayudarte en eso porque ya estoy con suficiente trabajo.
Eh, eso, no sé si responde a tu pregunta, Claudia. Sí, sí, ¿Sí? de todas maneras, gracias. Ujú, de Daniela nada. parece que tiene pregunta. Sí, yo quiero hacer una pregunta o también a la vez es más como algún consejo que nos pueda dar la Caro. También, como decía Claudia, dentro de las llamadas, consultas que yo recibo, eh, hay muchas personas que están un poco preocupadas por la vuelta al trabajo. Ya llevamos, no tengo la cuenta de cuánto tiempo estamos en la casa, pero ya llevamos harto tiempo. Algunos sabemos que por sus labores no ejercen en casa, no están trabajando. Entonces, quizás para los que sí lo estamos haciendo hay una pequeña rutina, una pequeña costumbre, ya no se nos ha ido como este tema de la universidad que estamos trabajando, etcétera. Ujú. Muchas personas que no lo están haciendo y bueno, dentro de eso me preguntan, señorita, ¿cuándo volveremos? ¿Cómo está la cosa, la situación? Va a ser muy difícil para mí volver, no sé si volver a trabajar. Entonces, ¿algún consejo que tú nos puedas entregar o quizás también para otra próxima charla, otro Ujú. estar en cuanto a la preparación para este retorno? Ya. Primero que todo, es súper importante que todas las personas tengan claro de que uno no puede tomar una decisión cuando está emocionalmente ansioso, nervioso, con miedo. Cuando uno está como emocionalmente quizás pasando como por una inestabilidad, no es bueno tomar una decisión, ¿ya? De alguna forma, el volver a la normalidad, entre comillas, nos va a poner ansiosos, como les decía, porque va a ser acostumbrarnos nuevamente y en un estado de ansiedad uno no debería tomar una decisión. ¿Ya? De alguna forma yo entiendo, porque hasta yo me preguntaba así como, oye, ¿y si estudio otra cosa? ¿Y si en este tiempo en casa estudio otra cosa y me dedico a ser dueña de casa? No sé. Pero ahí digo, no, así como, ¿cómo me estoy preguntando eso si ni siquiera sé cuándo va a terminar? Entonces, como que ahí es importante, como, no, como regular, ¿cómo va a estar Sí, sí, eso pidiéndote de a... la casa, yo creo que se nos ha dado a muchas como a saber que estás junto a tus hijos, junto a tu familia, aunque quizás no tengas mucho tiempo, pero estás en la casa, o sea, por último puedes lavar un plato entre medio, cosa que cuando estás en el trabajo. Entonces, yo sé que hay muchas que se nos ha dado como esa sensación de que a lo mejor no queremos volver o queremos quizás de pronto Media eh, jornada. cambiar de rumbo. Sí, Sí, mira, es normal planteárselo y tenerlo como una opción. ¿Cachai? Lo que yo te recomiendo es como, o sea, recomiendo en general es como, anota eso, dar una vuelta, pero no tomar decisiones hasta que veamos qué va a pasar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé, ir de a poco, ojalá, y esto también lo puedan ir viendo a medida que se vaya. Yo no sé si es válido y se puede, pero de repente en el trabajo y se espera de que cuando empecemos a retomar sea de a poco. Por ejemplo, ir a trabajar un par de horas presencial y continuar un par de horas desde la casa, Mm. como para ir agarrando de a poquito el ritmo y de alguna forma ir ahí como también reencantándome con el trabajo. ¿Ya? Ahora, por Mm. ejemplo, también para muchas personas que son madres, padres o que o cuidadores, cuidadoras, eh, y que, no sé, porque se han planteado otras cosas respecto a sus roles de la casa, eh, yo acá rescato algo también. Bueno, yo creo que la pandemia nos ha ayudado mucho también a darnos cuenta de varias cosas, como como la fragilidad de la vida y cómo el sistema nos agarra y nos tira y no nos suelta más hasta que tiene que pasar algo que para y ahí es como chuta, paré y oh, me di cuenta que vivía, que tengo gente que amo, que adoro y que necesito estar como más tiempo. Entonces, creo que esto ayuda a reprogramar quizás nuestras, ¿cómo se llama? Nuestras prioridades. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, sería importante como ya, me reconecté con el instinto de madre, quiero estar mucho tiempo en casa y todo lo demás, ya, eso puede ser una prioridad. Pero, por ejemplo, ya, si no trabajo, no tengo dinero, entonces también ahí voy a estar quizá un poco más acongojado, eh, acongojada, entonces ahí sería interesante como decir, ya, a ver, necesito trabajar, pero ¿cuánto necesito yo trabajar para poder estar tranquila? Ya, a lo mejor
a lo mejor no voy a tener la calidad de vida que tenía antes, pero voy a poder estar con mis hijos más tiempo, entonces a lo mejor podría encontrar un trabajo medio tiempo, entonces a lo mejor podría yo ver si existe esta posibilidad en el trabajo, o bueno, y si no resulta, quizás yo podría hacer desde la casa algo que me ayude económicamente, entonces como ahí, como ir ordenando, tener una idea, pero no tomar ninguna decisión. Porque es importante que estamos bajo presión. Cuando uno está bajo presión, como que necesita como, pero claro, cuando volvamos a nuestra vida normal, yo por ejemplo, conozco a personas que renunciaron a sus trabajos para cuidar hijos, a sus hijas, quedaron en casa, entendible, pero después digo ya, y cuando el mundo continúe, y toda la gente esté en la calle y sale y el mundo siga, como que, ¿qué va a pasar con esas personas? Como van a estar todo el día en la casa mirando cómo el mundo sigue afuera, como que también ahí hay que poner ojo, como que a lo mejor también como que ya nos confinamos obligatoriamente, pero hay que buscar el equilibrio, pues. Entonces, en eso es como, pucha, a lo mejor darse cuenta que le estaba dando más chance a mi trabajo que a mis hijos, y hoy día a lo mejor tengo que cumplir de verdad mis horarios, de verdad tengo que aprender a decir que no, de verdad tengo que llegar a la casa después del trabajo y no contestar los correos, de verdad disfrutar en mi fin de semana, como eso. Ya, pero no sé si te aclara un poco la duda. Eso. Sí, Ya, dice como muy interesante y de alto apoyo. ¿Dónde encuentro la cápsula? Voy a copiar el link. Ahí copié el link yo. Ya, bacán. Ahí está. No sé, bueno, no sé si es un canal de YouTube. Ahí no lo tengo claro. Creo que Leila es la que sabe dónde. Bueno, ahí ella ha subido antes el link, pero no sé si es un canal o algo así. Pero creo que los correos también llegó, por lo que dice. Sí. O sea, esto fue enviado por correo, pues. Sí, pero a veces no todos miran. A veces no todos miran los correos. Así que sí, Leila dice que es un canal de YouTube. Y Leila nos puede comentar qué canal de YouTube es, como Bienestar Watch, cómo se puede buscar el canal. Porque además creo que ahí van a subir también estos talleres que queden plasmados. Bueno, Eh, acá Leira también envió el link de la actividad de la semana pasada, que fue de meditación. Y más abajo también colocó lo de las cápsulas. Y acá nos dice que sí, que es un canal de funcionarios UAT, que hay que suscribirse a funcionarios UAT. Ahí está. ¿Ya? Eso. De nada, de nada, de nada. Gracias, gracias, gracias. Si alguien más quiere acotar, comentar algo, sí, sí, la información exclusiva de funcionarios. No sé si alguien quiere acotar, decir, preguntar algo, sino como para ir finalizando. Bueno, yo quiero agradecer siempre la asistencia y la oportunidad de crear estos espacios, agradecer también al Departamento de Bienestar por invitarme. Sí, porque para que sepan, yo soy un ente externo a la universidad, yo no soy contratada, así que no, para mí también es un halago poder ayudar en estos temas. A mí me gusta mucho mi trabajo y me gusta también como ojalá poder llegar al alcance de la mayoría de las personas. Así que si hoy día aprendieron algo, también estaría interesante que lo puedan compartir con sus cercanos. Muchas gracias, Carolina, por acompañarnos nuevamente en esta tarde de un jueves más de bienestar. Realmente, digamos, yo creo que quizás, bueno, muchos de los participantes igual como que les da vergüenza quizás en consultar, pero está la cápsula que es un gran apoyo y vuelvo a repetir, si alguien necesita, digamos, alguna ayuda, algún consejo, están nuestros correos y nuestros teléfonos donde nos pueden ubicar. Súper. Muchas gracias a ustedes y a todos. Que tengan un buen término de jueves y ya mañana es viernes y ahí se viene el fin de semana. Así que a Desconectarse. disfrutar y a descansar y a desconectarse por sobre todo. Sí. ¿Ya? Un abrazo para todos y todas. Que Que estén estén bien.
Muchas gracias por la asistencia. Gracias, Carolina, gracias a todos. No, de nada. Gracias a ustedes también. Chao. Chao, chao. Chao.